¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos de nuevo a Platicando al Derecho. Soy el licenciado Marco Cornejo. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Me han preguntado algunas asesorías al respecto sobre la situación en que si durante esta cuarentena, durante la situación del coronavirus, es posible que me embarguen. Es decir, la mayoría de las personas tenemos algún crédito bancario, de un automóvil, etcétera, y obviamente tenemos que estar cubriendo una mensualidad. Pero debido a la situación actual del país, en donde ocurren muchos despidos o simplemente no están cubriendo al 100% los salarios a los trabajadores, ¿qué es posible lo que me están haciendo? Es decir, es posible que me estén llamando del banco, me estén mandando correos o vayan a mi domicilio diciéndome que si no pago me pueden embargar. Pues eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y la respuesta es fácil, simplemente no. Y vamos a explicar el por qué. Antes de iniciar todo, es importante señalar con qué documentos y contratos se puede hacer un embargo por una deuda. Comenzaremos hablando del artículo 1391 del Código de Comercio. Hay que señalar que el Código de Comercio es a nivel federal, obviamente toda la República. ¿Qué nos señala este artículo? Este artículo nos indica qué documentos cuentan con ejecución. Entiéndase con ejecución esos documentos que mediante un juicio ante una autoridad judicial, puede hacerse del embargo. Ese juicio se le denomina como un juicio ejecutivo mercantil. El artículo 1391 del Código de Comercio nos señala 10 fracciones sobre qué documentos traen esa ejecución. Hablaremos únicamente de tres principales: las sentencias, laudos o resoluciones. Simplemente cuando ya se va un proceso de cualquier otra índole, ya existe una sentencia o un laudo firme y ya hay una cantidad líquida a cubrirse, ese documento cuenta como un documento con ejecución para poder hacerse un embargo. La confesión judicial del deudor significa que cuando un deudor admite ante una autoridad judicial que cuenta con un adeudo, esa declaración también es un documento que cuenta con ejecución. Títulos de crédito. Eso es muy importante y muy usual. En estos títulos de crédito simplemente se manejan lo que son los pagarés, cheques o letras de cambio, etcétera. Todos esos documentos traen consigo aparejados ejecución. La séptima, facturas y otros contratos mercantiles. En este de otros contratos mercantiles es tan amplio que podría englobarse lo que es un crédito. Crédito bancario, un crédito de cualquier índole. Entonces, todos estos documentos traen consigo aparejado una ejecución. Son documentos que deben presentarse para hacer posible embargar a una persona. Ahora, el artículo 1392 del Código de Comercio nos señala cómo se debe preparar. Es decir, inicialmente el actor, entiéndase como actor a la persona que tiene a favor un crédito. El actor debe presentar la demanda con el título o documentos de ejecución, los documentos que ya hemos señalado. Posterior, el juzgado va a emitir un auto de execuendo. Este auto, denominado así, es simplemente donde se indicarán las partes, el número de expediente, se indicará la fecha y hora en que se pueda hacer un requerimiento de pago, etc. Después, hay que dejar claro que para cuando se vaya a hacer un embargo o un requerimiento de pago, el embargo debe cubrir no solamente la deuda líquida, sino que ya se está hablando también de gastos y costas procesales, que es decir, todo lo que se maneja durante un juicio. Además también se va a denominar un depositario, que es simplemente la persona que podría tener consigo los bienes para su custodia y no poder modificar a estos. Ahora bien, el artículo 1393 del Código de Comercio señala dos supuestos en donde con quién debe atenderse una diligencia del requerimiento de pago o embargo. Primeramente, ¿qué sucede si no se encuentra el deudor? Bueno, antes de iniciar todo esto, quiero hablar al respecto de la persona que está capacitada o facultada para hacer un embargo. La única persona es la que faculta el propio juzgado. Normalmente es la persona que elabora en el propio juzgado. Estamos hablando de un actuario. Un actuario del Poder Judicial. Otra persona no está facultada para acudir al domicilio y solicitar un embargo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque existen despachos de cobranza extrajudicial o áreas legales de bancos, etcétera, que se dedican a la cobranza. Simplemente te llaman o te están diciendo o acuden a tu domicilio señalándote que en ese momento te van a embargar. Lo cual las personas deben estar muy atentas porque la persona que va a embargar tiene que identificarse plenamente mediante un documento.
sea alguna credencial o algo así, que lo identifique por parte de un juzgado. Eso es muy importante. Cualquier otra persona no puede hacerlo. Ajá. Entonces, el artículo 1393 dice que ¿qué pasa si no se encuentra el deudor en el domicilio? Si el actuario acude al domicilio y está seguro de que ese es el domicilio correspondiente del deudor y no se encuentra la ley marca que debe dejar un citatorio para que dentro de las 6 a las 72 horas posteriores dentro de un día hábil se encuentre el deudor personalmente y se haga la diligencia correspondiente. Y además que dice si se encuentra él, el deudor, pues se lleva la diligencia. Pero si no se encuentra la diligencia, marca el mismo artículo, puede llevarse con un trabajador del deudor, con un familiar, es decir, y hasta lo maneja así con cualquier persona que se encuentre en el domicilio. Ajá. Entonces, es falso que tengas que ser de manera tan personal. La ley faculta para que pueda hacerse con cualquier persona que se encuentre en el domicilio. El artículo 1394 del Código de Comercio nos marca cómo debe llevarse a cabo esta diligencia. Y esta diligencia tiene simplemente 4 pasos muy importantes. El primero es el requerimiento de pago, es decir, el actuario llega con el actor al domicilio del deudor o demandado en este caso ya. En ese momento el actuario le dice, oye, tienes este adeudo, este es el momento para que tú pagues el adeudo. Es la primera fase, que es el requerimiento de pago. En este momento el deudor puede pagarlo, sea de manera con dinero o cualquier otra mercancía o bien, siempre y cuando el actor lo acepte y determine que cubre la cantidad con gastos y costas. Pero la mayoría de veces es que no. Ahí sucede, después de que se hace el requerimiento de pago y se niega el deudor a pagar o no puede pagarlo, se va a la segunda etapa, que es la etapa del embargo en sí. Primeramente el actuario le faculta al deudor para que éste señale los bienes que quiere que se embarguen. El deudor simplemente tiene la primera facultad para señalar los bienes. La mayoría de las veces, pues por la adrenalina, por el miedo, por la desesperación, pues no lo quieren hacer. Entonces, esta facultad pasa al acreedor, al actor, perdón. El actor en ese momento ahora sí puede señalar él mismo los bienes. Después, ¿qué otra etapa viene? Viene la etapa en que se designa un depositario. El depositario es la persona que va a tener los bienes a su cuidado para que estos no puedan modificarse o tengan algún daño. En muchas ocasiones lo que se recomienda es que el propio deudor quede como depositario. ¿Por qué se hace esto? Porque el actuario puede señalarlo ahí como depositario de los bienes embargados. El actuario señala qué bienes embargan, la calidad, etcétera. Y estos bienes no pueden ser modificados o sacados o lo que sea, porque si lo hacen no están llevando a cabo una orden judicial, lo que puede llevar a un delito. Muchas veces se hace o se puede señalar a otra persona externa como un depositario y se pueden llevar los bienes. Y la última etapa es la notificación y emplazamiento a juicio al demandado. Es importante señalar esto, ¿por qué? Porque como se dan cuenta, ocurre primero un requerimiento de pago, si no pagas te embargo, señala el depositario y al final es cuando te notifican y te emplazan. En ese momento al deudor es cuando te dan copia de la demanda correspondiente, copia de los anexos y así como del acta que se levantó en ese momento. A partir de ese momento tú tienes un lapso, que ahorita hablaremos, para pagar y recuperar tus bienes o bien para dar contestación a esta demanda. El artículo 1395 del Código de Comercio nos señala qué bienes, el orden en que los bienes pueden ser embargados. Es decir, es falso que llegando y directamente a la orden de embargo te pueden quitar lo que quieran. No es cierto. Se tiene que llevar un orden específico. Primeramente, ¿qué nos señala? Las mercancías pues de fácil venta, ¿no? Estamos hablando de algo muy simple, lo que encuentren, maquinaria, etc. El segundo, créditos de fácil cobro, algo que tenga el favor del deudor, como pagaré, etc. Bienes muebles. Los bienes muebles entiéndase todo aquel que no es inmueble. Inmuebles hablamos de algo que no se puede mover, como un departamento, una casa, un terreno. Bienes muebles, todo lo demás que se puede mover. Objetos, libros, muebles en sí, o carros, etc. Ahora sí, después los bienes inmuebles, ahí sí ya lo repetí. Estamos hablando de casas, terrenos, etc. Y por último, acciones y derechos que tenga en su favor el deudor, acciones de una empresa, etc. Entonces después el artículo 1396. Ahora sí, después de que hicieron la diligencia de embargo, bueno, de requerimiento de pago, embargo y notificación y emplazamiento a juicio, tenemos un plazo de 8 días para pagar en el juzgado
o para excepcionarse. Excepcionarse es dar contestación a esta demanda. Ajá. Es decir, que ya pagué o pago en parcialidades o etcétera, ¿no? Lo que se maneje, lo que el abogado correspondiente pues les pueda asesorar. Eh, Ahora bien, debido a la situación del país, ahorita con estos despidos masivos, con estas reducciones salariales o etcétera, muchas personas pues no están pudiendo cumplir con los créditos. Actualmente, durante esta contingencia, la verdad es que los créditos deben cumplirse. No existe alguna algún decreto o algo así que por el momento determine que las obligaciones pues puedan suspenderse, ¿no? La realidad es que no es cierto, tienen que cumplirse de tal cual. Pero en caso de que no se puedan cumplir, hay muchas veces que se puede llegar a un convenio con bancos, con los acreedores, etcétera, ¿no? Es factible, se llega a un convenio, se paga cierta cantidad y después pues ir poco a poco. Pero la verdad es que también existen ya los que son las áreas de cobranzas, los que son despachos externos que se dedican a esta cobranza extrajudicial, así llamada, que simplemente pues es su trabajo. Pero están llamando o hostigando de manera muy habitual, incluso van a tu propio domicilio diciéndote que si no pagas te van a embargar y pues lo que intentan es este miedo, ¿no? Esto de qué puede pasar, que si me puede embargar o no. Pero como ya les dije, la respuesta simplemente es no. ¿Por qué? Porque se requiere la intervención de una autoridad judicial. Ajá. Al menos aquí en la Ciudad de México, debido al COVID-19, los juzgados se encuentran inactivos. No están admitiendo demandas, no están corriendo plazo, no están corriendo términos. Al menos hasta el 1 de junio. Esto es importante, ¿por qué? Porque a pesar de la cuarentena siguen hablando, siguen llamando a los bancos, etcétera. Te intentan intimidar. Pero la verdad es que ahorita con esta intervención no pueden hacerlo. No pueden hacerlo sin intervención judicial. Si lo hacen, si lo intentan hacer, porque en una ocasión me ocurrió a un cliente que acudieron a su domicilio presentando una supuesta demanda, con sello y todo de recibo, y gracias a unos conocidos pues determiné que no existía demanda todavía, simplemente son de un despacho externo que se dedican a cobranza extrajudicial. ¿Qué sucede? ¿Es legal esto? Es decir, ¿es legal que existan estos despachos de cobranza extrajudicial o que me estén hostigando, etcétera? Que no hay manera que me pueda defender. Y bueno, para eso quiero preguntar entonces, ¿es legal la cobranza extrajudicial? Vamos a hablar de dos artículos. El artículo 209 bis del Código Penal del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y del artículo 284 bis del Código Penal Federal. Prácticamente los dos dicen lo mismo. Prácticamente hablan de los cobros ilegales y así es como lo manejan. El del Código Penal del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en su artículo 209 bis, señala el delito de cobranza ilegítima. Prácticamente es esto: quien haga cobranza de manera que no sea legal, de manera así, pues es factible a que se haga de un delito. Y señala una penalidad de 6 meses a 2 años de prisión, así como una multa de 150 a 300 días de salario mínimo. Al menos esto es aquí en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. El Código Penal Federal señala y habla de amenazas y cobranza extrajudicial. En ese supuesto habla de una penalidad de 1 a 4 años de prisión y multa de 5,000 a 300,000 días de salario mínimo. Obviamente, muchos no conocen estos aspectos, no conocen estos artículos. Estamos hablando de un delito, ¿no? Se acude, incluso se habla de agravantes en materia penal, donde muchos despachos que se dedican a esta cobranza extrajudicial pues presentan, como ocurrió a mi cliente, algunos documentos con sellos y cosas así que aparentan que sí son de juzgado, y lo que quieren hacer es intimidar para que lleguen a un convenio con el deudor y pues obviamente cobrar lo más que puedan, ¿no? Espero que esta información les pueda ayudar. A Lato Sensu quise tratar este tema de cómo procede un embargo y cuándo puede proceder, y si es legal o no la cobranza extrajudicial. ¿Por qué? Porque por la situación económica del país, pues obviamente estos despidos, estos trabajadores que no tienen la posibilidad de seguir cubriendo en totalidad su mensualidad de créditos, pues tienen este miedo, ¿no? Miedo a que puedan llegar a algún domicilio y simplemente embargar y así. Y como lo vieron, la respuesta es no. Estén atentos a las personas que acuden a su domicilio, deben identificarse plenamente y pues busquen la mejor asesoría que puedan tener. De igual manera siguen nuestros datos aquí y bueno, búsquenos en nuestro Facebook, en Twitter, cualquier situación, otro tema que les gustaría hablar. Si es que quieren que hablemos, no sé,
de manera general cómo es un juicio ejecutivo mercantil o de títulos de crédito especiales, etcétera, por favor dejen los comentarios y compartan esta información. Muchas gracias.